Damos paso al diálogo práctico número 5, titulado Tecnología y arbitraje hacia un nuevo futuro de la resolución de las disputas, a cargo del doctor Alberto Acevedo, socio de Garrigues, el doctor Nicolás Lozada de Rincón Cuellar, quien nos envió un video el día de hoy, el doctor Santiago Pardo, profesor y director del Programa de Innovación y Diseño Legal para el Acceso a la Justicia de la Universidad de los Andes, el doctor Joel Chipana, árbitro, profesor y miembro de Arbitration 360, y quien modera Camilo Narváez López, miembro del Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje. Le recordamos a los miembros del panel que el mismo tendrá una duración de 60 minutos. Igualmente, le recordamos a todos nuestros asistentes que con posterioridad a este panel y después de la clausura de nuestro congreso se llevará a cabo el Speed Networking, un espacio de integración entre socios y miembros de la red para tratar temas del día a día del arbitraje. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de dar inicio con este diálogo, en nombre del Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje, les agradecemos mucho por todo su apoyo e interés en este congreso. Es muy importante para nosotros y todas las iniciativas que hacemos acá es por y para todos ustedes, nuestros miembros. El día de hoy, pues elegimos hablar o cerrar este congreso con un diálogo muy interesante en el que abordaremos las temáticas relacionadas con arbitraje y tecnología. Queremos que el panel sea muy dinámico y para eso nos organizamos en una suerte de equipo, si lo quieren ver así. Todos somos abogados lastimosamente, pero acá estamos unos con corbata y otros sin corbata. Entonces, para dar inicio, nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, vamos a abordar 3 temáticas. La primera va a ser básicamente un abrebocas para introducirlos a ustedes del por qué es importante la relación entre el arbitraje y la tecnología. Y la segunda de ellas va a ser para explicarles un poco a ustedes qué herramientas se están utilizando actualmente en el arbitraje internacional, para finalizar simplemente contándoles a ustedes un poco la visión de cada uno de nuestros panelistas sobre el posible o mejor probable futuro que va a tener el arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Entonces, sin más, quiero empezar con un contrincante mío, pues que no estamos con corbata, y es con el doctor Alberto Acevedo. Doctor, ¿por qué es importante la relación entre el arbitraje y la tecnología? Muchas gracias. Gracias, Camilo, y gracias a la red por la invitación. Es un gusto estar acá. Y pues bueno, fiel a la dinámica de la rapidez. Hombre, yo creo que la tecnología nos brinda principalmente herramientas en torno a la eficiencia del trámite, es decir, nos hace más fácil la vida en cuanto a, por ejemplo, la preparación de un proceso arbitral o de un arbitraje internacional o nacional, y también frente al manejo de la misma. Es decir, hay muchos vacíos que la tecnología puede llenar en el contexto del arbitraje, haciéndolo más eficiente. Por ejemplo, puede llevar a acelerar el proceso, puede llevar a dar un acceso directo al expediente, y yo creo que, por ejemplo, ya en el mundo actual estamos viendo el uso de las tecnologías, por ejemplo, en materia de celebración de audiencias, donde pues una persona puede estar en otra parte y efectivamente participa en la audiencia. Esto no solamente sucede en arbitraje, pero pues ya lo estamos viendo, y en ese sentido, en cierta manera, evita el desplazamiento y puede llevar a que sea más eficaz el arbitraje. Aquí lo único, y reflexión para el panel, es pues hasta qué punto, digamos, estas herramientas tecnológicas pueden llegar a afectar lo que es la inmediación y el rol del árbitro o de las partes en el trámite, pero pues lo dejo ahí sentado. Y por último, también creo que es importante la tecnología en lo que tiene que ver con la transparencia. Estamos viendo unos temas interesantes en desarrollos tecnológicos de cómo, por ejemplo, la tecnología puede llevar a ser más eficientes en la escogencia del árbitro y en cierta manera a dar mayor juego a otras personas que pueden ser muy competentes para ser árbitros y que tal vez por desconocimiento no han tenido suficiente exposición. Entonces, pues a manera de introducción, creo que esos son los 2 grandes factores, digamos, de la tecnología y la interrelación con el arbitraje, y es que puede brindar mayor eficiencia y mayor transparencia. Doctor Joel, en ese orden de ideas,
¿Tú cuál consideras que tiene que ser la relación entre el arbitraje y la tecnología? Si simplemente es una cuestión de ahorrar tiempo y costo en procedimientos arbitrales o va un poco más allá. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a la Red Juvenil por la invitación. Es mi primera vez aquí, vengo de Perú, así que les agradezco muchísimo por todas las atenciones que han tenido. Realmente estoy muy contento de estar aquí. Bueno, no he traído nada tecnológico, así que discúlpenme, ni siquiera he traído PowerPoint, así que ahí, digamos, vamos marcando una línea sobre si es realmente necesaria la tecnología en el arbitraje o no. Y esto me hace acordar siempre una anécdota de un caso en donde un grupo, existía una fusión, se iba a dar una fusión entre dos empresas y eran dos equipos japoneses por un lado y norteamericanos por otro lado. Y en la ronda de negociaciones los japoneses entraban con cuadernos y lapiceros y los norteamericanos entraban con laptops y con toda la tecnología que podían llevar para ese momento. Y luego de varias rondas de negociación, uno de los americanos le pregunta al japonés y le dice, ¿y por qué ustedes, siendo japoneses, no entran con toda la tecnología con la que nosotros entramos para entrar a analizar todo lo que estamos analizando? Y el japonés le responde y le dice, por dos razones. La primera, porque no se me va a acabar la batería, y la segunda, porque ustedes no van a poder hackear ni interceptar las comunicaciones que yo pueda tener con mis socios. Entonces, uno de los principales temores o, digamos, riesgos de la tecnología está relacionado fundamentalmente a la seguridad. Y creo que sobre seguridad hay muchísimo que hablar. Pero en el punto específico sobre la relación entre la tecnología y el arbitraje, yo creo que esto se puede dar en distintos niveles. Uno, que es la eficiencia, claramente, pero la eficiencia focalizada en determinados aspectos. No es que exista una eficiencia para todo el proceso arbitral. ¿De acuerdo? Por otro lado, claramente tienes el tema de seguridad. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de blockchain. De blockchain tienes los bitcoins, tienes los smart contracts, tienes muchísimas herramientas que funcionan sobre esa plataforma y te podrían dar algunos visos sobre si el arbitraje también podría engarzarse en ese tipo de tecnologías y poder lograr alguna mejora. Pero a mí lo que más me llama la atención sobre la tecnología aplicada al arbitraje es el tema de la transparencia. Y cuando uno habla de transparencia puede, digamos, dividir las etapas, porque claramente estamos ante una etapa prearbitral, ante una etapa propiamente arbitral y ante una etapa postarbitral. Entonces, acá yo creo que sí podría funcionar en algunos aspectos la tecnología para ayudar al arbitraje. Pongo un ejemplo muy concreto. En la etapa prearbitral, la tecnología podría darnos muchísimo a efectos de evitar conflictos de intereses. Nosotros conocemos muchas firmas de abogados que en determinado país tienen más o menos 200 abogados, pero no solamente funcionan en ese país, funcionan en muchos países. Entonces, actualmente existen softwares que cruzan información a efectos de que no existe ese tipo de conflictos de intereses y que, por ejemplo, determinado equipo en determinado país pueda asumir defensas sin que podamos caer en un supuesto de parcialidad o algún momento en el que se pueda dudar de la independencia o imparcialidad de alguien que pueda elegir o yo pueda elegir como árbitro. En la etapa del arbitraje también se ha hablado muchísimo sobre esa eterna o eterno conflicto entre si el arbitraje debe ser confidencial o no. Yo recuerdo hace muchos años que todo el mundo decía el arbitraje debe ser confidencial. Pero curiosamente ahora, por todos los casos de corrupción y por todo lo que ya conocemos, estamos dando un giro y ya estamos dejando de lado ese pilar que en su inicio era como que uno de los pilares fundamentales del arbitraje y la confidencialidad, y estamos entrando en una etapa de apertura en donde lo que la gente quiere es mostrar mayor transparencia. Y la tecnología claramente ahí también juega un rol fundamental, porque tú puedes hacer público mucha información utilizando diversos medios tecnológicos. Y en una etapa posterior a la emisión del laudo, también la tecnología se podría utilizar para consolidar data, que es fundamental. Yo siempre pienso, si tú quieres conocer a un árbitro, tienes que leer sus laudos, pero algunos laudos no son públicos. O queriendo uno que sea público, de repente no tienes una plataforma en la que tú puedas poner esa información a efectos de que sea de público conocimiento y la gente pueda darse cuenta de quién es quién en este escenario. Entonces se podría pensar, no sé si existe, pero se podría pensar en un algoritmo o en un software que sistematice toda esa información, que sea de público conocimiento e incluso que puedas tú establecer rangos en relación a lugares donde se emiten esos laudos, materias donde se emiten las controversias, países, personas, empresas, etc. Entonces, de esa forma, la tecnología está al servicio del arbitraje, creas transparencia,
creas un escenario en donde la gente puede confiar en el resto, porque ahora claramente estamos en un escenario en donde hay ciertas rencillas, porque todo el mundo está dudando del resto, ¿no? El caso de Odebrecht, que todos lo hemos visto, ha golpeado durísimo en distintos niveles, y el arbitraje también ha sido una de las instituciones que se ha visto fuertemente golpeadas. En mi país han metido a la cárcel a algunos árbitros, incluso de renombre, que nada tenían que ver con temas de corrupción, pero como todo el mundo está con la idea de que todos han delinquido, entonces es muy fácil para la fiscalía pues agarrar a todos, meterlos en un saco y meterlos a la cárcel. Entonces yo creo que la tecnología sí puede ayudar mucho, debe haber un acercamiento, pero ya en la segunda parte de mi intervención voy a dar una idea que probablemente sea un poco provocadora, pero que no necesariamente tiene que ver con lo que acabo de decir. Gracias. Joel, perfecto. Entonces, podemos resumir hasta el momento que tecnología y arbitraje, más allá de ayudar a ahorrar tiempo y costo, también nos puede ayudar en toda la fase de un proceso arbitral en la cuestión de transparencia. Frente a lo último que tocaba, sí también evitar un poco de sesgos y de pronto saber cómo piensa un árbitro. Me gustaría preguntarle a Santiago, ¿tú qué opinas frente a esto? Y también que nos hables un poquito del legal design. Gracias, Camilo. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Yo soy abogado, pero me he visto como diseñador y eso lo hago, digamos, un poco adrede para romper el protocolo siempre. También quiero agradecerle a Alejandra Gómez por la invitación. Digamos, yo quiero empezar con una idea central un poco teniendo en cuenta lo que decía Joel acerca de las expectativas de seguridad y data, y es que desde el diseño legal y desde lo que tratamos de hacer en los Andes es, digamos, algo que es una premisa que constantemente, digamos, nosotros tratamos de impulsar todos los días, y es que hay que quitarle el monopolio del derecho a los abogados, y eso aplica también al arbitramiento y al arbitraje en general. Y digamos, ¿qué carajos quiere decir quitarle el monopolio del derecho a los abogados? Y básicamente lo que nosotros tratamos de construir a través del Laboratorio de Diseño para la Justicia en la Universidad de los Andes es crear un espacio que cumpla dos principios importantes. El primero es interdisciplinariedad, por eso me parecía chévere que Camilo, digamos, dijera como por disclaimer que pues es una lástima que todos los que estemos acá seamos abogados. Y segundo, trabajo colaborativo y empírico, realmente, digamos, asociado a retos reales de acceso a la justicia o de acceso al derecho en general para los ciudadanos. Y eso tiene que ver con una cosa puntual, y es cómo hacemos que el derecho lo entienda la gente. Cómo pensamos el derecho no como un proceso, sino como un servicio. Y eso implica centrarnos en el usuario. ¿Y cuál es el usuario? Pues de nuestro trabajo, los ciudadanos. Las personas que acceden a los procesos arbitrales, por ejemplo, cómo explicamos mejor lo que hacemos, cómo diseñamos procesos que sean más fáciles de entender y que sean más asequibles. Y para eso quería mostrarles un poquito un video de algo, por favor, que explica un poco el proceso que hacemos frente a dos cosas importantes: la idea del prototipo y la idea de las iteraciones. Entonces, por favor, lo que están viendo ahí es un trabajo que van a ver el resultado final. Nosotros nos pusimos a pensar cómo podemos construir un mejor formato de tutela para un tema en particular, o bueno, dos temas particulares, que eventualmente sea parte de un proceso hacia una transición digital, pero además ayude al trabajo puntual de uno de esos muchos usuarios del proceso de tutela, que son los judicantes de la Corte Constitucional, que diariamente tienen que revisar 3.400 expedientes de tutela. Es decir, por cada judicante, más o menos asumiendo que un judicante, hay 10 judicantes por… Hay 10 judicantes por… Mejor me callo y que quiero ver esa parte, gracias. Ya igual el video solo voy a mostrar un minuto, pero un judicante en la Corte Constitucional tiene que revisar al día más o menos 70 expedientes. Eso quiere decir que puede dedicarle al resumen que tiene que hacer del expediente unos 5 minutos. Y ese resumen es importante porque ese es el insumo con que los magistrados y sus despachos toman las decisiones de si seleccionan o no un caso de tutela. O sea, el derecho fundamental de una persona, un caso de la vida real que indudablemente afecta en un grado muy particular a una persona que está presentando una acción de tutela, pues la suerte se la juega en 5 minutos. Entonces queríamos, a partir de lo que ustedes están viendo ahí, es un ejercicio muy, muy sencillo, y es algo que yo creo que como abogados tenemos que hacer todos los días o cada vez más, y es preguntarle a la gente: ¿usted entiende lo que yo hago? Y
digamos, ahí lo que estábamos mostrando era, los que ustedes están viendo son ciudadanos comunes y corrientes. Ahí estábamos en el Morales Molina, ese, digamos, ícono de la arquitectura judicial en Colombia, y nos acercábamos a los ciudadanos y les decían, vea, esto es un formato de tutela, ¿usted qué le cambiaría? ¿Usted entiende? ¿Usted considera que su caso podría estar resumido así? Y al final lo que les queremos mostrar, la otra imagen, es el resultado final del prototipo. Esto lo hicimos con inteligencia artificial, no mentiras, esto es un mockup en PDF que pueden ver, digamos, y no es nada del otro mundo, digamos, esto no es un salto tecnológico, pero este formato de tutela, el prototipo, y ahí quiero detenerme un poquito con la idea de prototipo, ya que usted me está preguntando sobre legal design, y creo que es un concepto bien interesante en este panel. El prototipo es un objeto bidimensional o tridimensional con el que uno puede interactuar y con el cual uno puede validar directamente con el ciudadano si está funcionando o no. Yo siempre me burlo un poco con algo de respeto, no mentiras, con mucho irrespeto de la Comisión Bonivento, por ejemplo. Los que no saben, la Comisión Bonivento fue una comisión de hace unos años que nombró el gobierno de la época para presentar una reforma judicial. Gente muy competente, todos hombres, ahí ya de entrada había un problema, pero gente, digamos, muy seria y son abogados extraordinarios en lo que hacen. Pero el producto final de la Comisión Bonivento fue un informe de 253 páginas que, pues, yo creo que ni ellos se lo leyeron, no mentiras, yo creo que ellos se lo leyeron, pero ¿por qué no pensamos un poco en dejar de presentar informes de 250 páginas que terminan proponiendo que hay que reformar el Código General del Proceso y reformar 5 artículos de la Constitución, y más bien, digamos, nos vamos un poquito a scale down y le preguntamos a los ciudadanos qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien y qué podemos cambiar en temas de prototipos y de la forma como presentamos la información? No, me voy a detener un poquito porque me pidieron ser muy breve y quiero respetar los tiempos del pitch inicial, pero básicamente el mensaje inicial es que antes de pensar en saltos de tecnología, que son muy importantes, antes de pensar en soluciones digitales, creo que tenemos que hacer algo tan sencillo como preguntar cómo podemos comunicar mejor lo que hacemos. Y el arbitraje, que es un asunto que directamente afecta el acceso a la justicia en este país y que directamente afecta la resolución de disputas en este país, creo que es un campo importantísimo para decir qué estamos haciendo y cómo lo estamos comunicando y cómo podemos construir prototipos como abogados, trayendo, digamos, por supuesto, trabajo interdisciplinario y colaborativo con otras profesiones para hacer mejor nuestro trabajo, que al final es solucionarle los conflictos a las personas que acuden al arbitramiento. Santiago, mil gracias. Lo que dices, tu reflexión me hace pensar en lo siguiente. Si queremos comunicar de mejor manera lo que suceda en cualquier trámite arbitral, es muy claro que, por ejemplo, siempre existe una gran cantidad de documentos que hay que revisar y muchas ocasiones, digamos, hay información que uno no logra recopilar y efectivamente no logra transmitir lo que uno quiere, ya sea como abogado de parte o como mismo árbitro o un perito. Entonces, eso también me permite pasar a la segunda temática. Quiero preguntarles a ustedes sobre prototipos y específicamente sobre softwares o tecnología que se esté utilizando actualmente, especialmente a ti, Alberto, en la producción de documentos, para que este tipo de cosas no sucedan. ¿Conoces algo a nivel internacional que quieras compartirle al público? Gracias. Pues antes de empezar, creo que es importante pensar en el antecedente, digamos, en la razón de ser de por qué acabamos con estos prototipos, y es el discovery americano. Digamos, para el que no sepa, en Estados Unidos, antes de iniciar un pleito, uno puede pedirle a la otra parte que le dé la información y se la tiene que dar, y estamos hablando a veces que son camiones de papeles que la otra parte tiene que revisar. Yo tuve la experiencia de trabajar en una firma en Nueva York durante un año, y cuando estaba un día por ahí pasando y vi una sala de juntas con gente así, mirando, 6, 7 personas, todos abogados. Y yo pregunté, ¿qué están haciendo? Discovery. Y decían, entonces, ¿qué están haciendo? No, están viendo a ver todos los documentos, los escanearon y están clasificando cuáles son los importantes, para que después esto pase y el abogado del caso los lea. Entonces, fíjense el costo que eso tiene y la magnitud de trabajo que eso implica. Entonces, tomando ese antecedente, digamos que desafortunadamente mucho de ese discovery ha permeado al mundo del arbitraje, sobre todo internacional. Y también es cierto que hay muchos pleitos, incluso de arbitraje pues, nacional, o que no son asociados al common law, donde también hay pues, centenares de documentos, miles, a veces millones de documentos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para el manejo de estos documentos? Y lo que se ha desarrollado
principalmente en Estados Unidos, para efectos de facilitar el discovery, es lo que se llama el e-discovery, que es, digamos, ver toda esta documentación digamos, online, y además empezar a utilizar inteligencia artificial para efectos de sortear esta información. Entonces, digamos que hay varias herramientas que se han desarrollado en ese mundo, pero, por ejemplo, ya la inteligencia artificial puede llegar a sortear o a identificar documentos relevantes. Entonces, se le dan una serie de patrones de búsqueda al programa, y él empieza a identificar los documentos que son relevantes. Y uno puede hacer así, digamos, juegos o diferentes combinaciones de palabras claves, y ahí ya se sortea la información. Y otra cosa muy interesante que hacen estos sistemas es que, por ejemplo, imitan o aprenden lo que hace un abogado que revisa. Ve a un abogado que revisa los documentos durante un día, 2 días, y empieza a imitar lo que él hace, y pues lo sigue haciendo durante la noche, 48 horas, es decir, y ahí ya se empieza a efectivamente obtener la información. También sucede, y depende mucho, digamos, de cómo se maneja el tema, pero las partes pueden ponerse de acuerdo en que la cantidad de información la van a sortear a través de uno de estos softwares, y entonces establecen una serie, se ponen de acuerdo en los parámetros de búsqueda, y hay una serie de resultados, y ahí entonces se obtiene las coincidencias, lo que es irrelevante. Por ejemplo, una vez se encuentra, a los que hemos revisado papeles en físico nos ha pasado, el mismo adjunto 10 veces, 15 veces, o la misma cadena de diferentes lugares. Empiezas a sortear todo eso, es decir, se da cuenta, y después quedan los documentos que son, digamos, ambivalentes, y ahí empieza también a hacer una serie de ejercicios, incluso allá el humano podría involucrarse y tratar de aclarar las cosas. Entonces, pues claramente existen estos softwares con ese antecedente que permiten la identificación. Hay otro tema que vi, digamos, esta investigación que me llamó mucho la atención y que no he visto en la práctica, pero que me parece bien interesante, y es que se usa la inteligencia artificial además para ver, digamos, big data, es decir, mucha información que un humano jamás podría revisar, pero que el computador lo hace en cuestión de segundos, y lo hace con una serie de asociaciones diferentes, es decir, que uno a veces podría no ver o no tener los patrones para hacerlo. Y entonces había una que me llamó la atención, y aquí la anoté, que dice inteligencia emocional. Entonces lo que hace es que ya detecta a través de análisis sentimientos. Entonces, ¿cómo funciona? ¿O cómo entiendo que funciona? Digamos, documentos donde se expresen sentimientos negativos, empieza a identificarlos, a qué hora del día fue, quién la hizo, en respuesta a quién, cuántos correos mandó. Entonces ahí puede decir, oiga, en este momento el señor estaba estresado, ¿no? Puede llegar a una serie de conclusiones interesantísimas, digamos, para efectos de poder ver más contexto o más la historia detrás de los documentos, que a veces se echa de menos y que más bien uno la construye a partir de su imaginación. Eso, digamos, frente a materia de documentación. Y también quería tocar 2 herramientas que me parecen bien interesantes, que no son necesariamente sobre la recolección de información, pero también son tecnológicas y muy asociadas a nuestro oficio. Una de ellas es llamada jurimetría, que es un desarrollo de Kluwer, de Wolters Kluwer, que básicamente lo que ha hecho en España ya es que ha nutrido su base de datos de las decisiones del Tribunal Supremo y de la serie de los diferentes juzgados y las diferentes instancias del derecho español, y con base en eso puede desarrollar patrones en las cuales, por ejemplo, uno le pueda decir los hechos del caso y le diga, oiga, usted va a perder. No, mentira, pues tampoco con ese nivel de precisión, pero sí le puede decir, no, mire, los resultados acá son que esas apelaciones con esa línea fracasan en tanto porcentaje, y le puede llegar a dar ese tipo de información. Incluso le puede dar las líneas que ha adoptado ese juzgado, ese magistrado, incluso el abogado de la contraparte. Es decir, ya incluso uno le puede decir al cliente, oiga, con base en lo que dice jurimetría, esto se va a demorar 3 años, así como están las cosas. Es decir, es una cantidad de información que va a ser muy útil para efectos de cómo el abogado enfoca el pleito, por ejemplo, y cómo también el cliente decide abordar la situación. Si efectivamente tal vez esto puede ser instrumental para que él decida conciliar, por ejemplo, dándosele una probabilidad que sería mucho más ajustada, mucho más precisa a lo que podría ser un abogado. Y el otro había dado un abrebocas en la intervención anterior, que es Arbitrator Intelligence, donde básicamente se hace una serie de encuestas de los usuarios del arbitraje cuando este termina,
del abogado, de la parte de los abogados in-house sobre el árbitro y sobre la experiencia con el árbitro, y además se hace una recopilación de, por ejemplo, las decisiones que toman los árbitros, y con base en eso, hoy en día cuando uno selecciona un árbitro, pues uno un poco lo hace de manera intuitiva, hablando con los colegas, de lo que uno percibe de la persona, de los escritos que ha escrito, de las sentencias, si fue magistrado anteriormente, es decir, hay muchos factores, pero acaban siendo muy subjetivos. Y aquí uno en últimas escucha o ve una serie de posiciones que son de varias personas y con base en eso puede tomar una decisión tal vez un poco más informada de lo que sería el árbitro para el caso que va a resolver su pleito. Ahora quiero preguntarle al doctor Joel, una fase también cualquier proceso arbitral que es muy importante es la producción de pruebas. ¿Podrías hablarnos un poco sobre este asunto? ¿Qué opinas que sería importante como novedad actualmente frente a desarrollos tecnológicos que se estén utilizando en este sentido? Sí, claro. Pero sí me gustaría partir por dos premisas que creo que son aplicables a todo el arbitraje en general. La primera está relacionada al tema de costos, ¿de acuerdo? Yo no voy a contratar un software de última generación que me va a producir un video de 45 minutos con toda la tecnología de Hollywood para representar un accidente y eso ofrecerlo como medio probatorio en un arbitraje en donde yo esté luchando probablemente $100.000, ¿de acuerdo? Eso no tiene ningún sentido. Entonces hay que partir por entender que existen medios tecnológicos que son muy costosos y existen otros medios tecnológicos que no lo son. Esa es la primera línea que creo que debemos tener muy clara al momento de meternos a analizar algo con tecnología o no. Y la segunda, que ya va más a un tema de fondo, es la tecnología que es costosa está direccionada únicamente a un grupo pequeño de arbitrajes. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos de fondo, para ser sinceros todos, es: ¿nosotros estamos acá por los arbitrajes, por el arbitraje en verdad, o estamos simplemente por el arbitraje de una cuantía de millones de dólares? Porque si estamos pensando en eso, evidentemente todo lo que nosotros podamos decir en materia de tecnología que tiene un costo elevado va a tener mucho sentido. Pero si nosotros estamos acá porque creemos en el arbitraje y queremos que esto se democratice, se difunda y que efectivamente sea algo alternativo al posicionamiento del Poder Judicial, que es la jurisdicción, digamos, original, natural que tienen los estados, entonces también hay que hacer una división ahí. Ahora, en materia probatoria, y les voy a contar un caso personal, yo pertenezco en mi país al panel de sanciones de la CONAT, es la Comisión Nacional Antidopaje. Entonces nosotros resolvemos temas de doping a través de procesos arbitrales. Hay una herramienta muy interesante que es tecnológica que se llama el pasaporte biológico. Y el pasaporte biológico ayuda muchísimo en materia de doping porque les voy a poner un ejemplo muy interesante que ocurrió el año pasado. Pongamos el caso de un atleta, ¿de acuerdo? El atleta en toda su vida tiene, digamos, rangos, tiene picos, ¿de acuerdo? Como un deportista calificado siempre va en una tendencia a efectos de mejorar la marca que tiene. Entonces, esos picos de mejora de marcas que tienen los atletas de alto rendimiento se registran en este pasaporte. Pero la tendencia debe ser naturalmente pues sostenida, ¿de acuerdo? Cuando existe un pico que descolla, ahí en el pasaporte se registra y entonces automáticamente nosotros nos vamos a preguntar ¿qué ha pasado este día? ¿Por qué este deportista ha tenido digamos, ha descollado, ha mejorado su marca en 2 segundos? Que es algo que lo tenía que lograr recién en mucho tiempo. Entonces la comisión de oficio ya empieza una investigación, se inicia un procedimiento antidopaje y entonces podemos nosotros determinar si efectivamente con pruebas este deportista ha consumido algún tipo de sustancia. Sin ese pasaporte biológico nosotros no podríamos llegar a esa conclusión y se supone que nosotros cuidamos a los deportistas. Como Estado y como comisión nosotros tenemos una obligación de velar porque ese deportista no consuma drogas, no consuma sustancias que puedan mejorar sus marcas y si es que eso ocurre nosotros tenemos que darnos cuenta y sancionar. Entonces ese pasaporte biológico, por ejemplo, es tecnología, es ciencia, porque nos da un parámetro a efectos de saber cuál es la mejora o si el deportista está empeorando en su rendimiento. Entonces, este es un supuesto claro en donde la tecnología puede ayudar, en este caso es un arbitraje deportivo, nos puede ayudar muchísimo a marcar un rango.
¿de acuerdo? Pero también existirán otros tipos de tecnologías que son carísimas, ¿no? El típico caso es aquel en donde tú vas a contratar a una firma, un estudio, y ha ocurrido un accidente y el trabajador se cayó de la máquina y se quebró la pierna, y tú, para tratar de lograr un impacto en el tribunal, vas a contratar una máquina, una firma que le vas a dar cierta información, cierta data, y esa firma te va a generar un video, y ese video tú lo vas a presentar a tu caso, en donde estás pidiendo una indemnización millonaria probablemente. Entonces, claramente hay un tribunal que tiene pruebas, que tiene certificados, radiografías, documental, frente a una prueba en donde pueda ver lo que efectivamente ha ocurrido, podrías generar algún impacto en ese tribunal. Y ahí claramente tu prueba podría funcionar muy bien. Pero la pregunta es ahí, ¿cuánto me va a costar eso? Y otra pregunta que sigue inmediatamente es, ¿en cuántos arbitrajes yo podré utilizar ese tipo de pruebas? Entonces, la tecnología puede ayudar muchísimo en determinado tipo de arbitrajes, en determinado tipo de circunstancias, para probar determinadas cosas, pero en otros casos, de repente es más lo que conversábamos tras bambalinas, más vender humo, ¿no? Más como que hacer algo, digamos, muy pomposo, pero que para el caso concreto no nos pueda servir demasiado. Entonces, creo que por ahí podríamos entrar a diferenciar si realmente la tecnología puede servir o en qué casos no podría servir o no podría de repente ser determinante para el fallo. Doctor Alberto, ¿quiere? Una acotación que me parece interesante, digamos, contar de la experiencia. En los últimos 3 tribunales en que he estado ha habido algún tipo de uso tecnológico de este estilo. Entonces, en el primero era un accidente y se hizo un render, que fue interesante, digamos, era un accidente de una barcaza, entonces como que se hizo el render. En el segundo fue un video había una discusión de, digamos, las distancias dentro de un campo, entonces se hizo un video. Y ese sí fue, no sé, fue aburrido porque estábamos todos viendo una señora en una carretera. Entonces como que… Y el tercero que he visto que me ha parecido muy interesante es en un contrato de obra, se utilizó un dron para efectivamente mostrar, digamos, la obra desde otra perspectiva, porque sí, digamos, pues ha sido mi experiencia que los tribunales generalmente no se desplazan. Esa inspección judicial es casi que una fantasía, es decir, nunca he visto que suceda, sino que se hace algún tipo de prueba alternativa, y en ese caso me parece que la del dron fue la más impactante, digamos. Sí fue evidentemente era muy claro, digamos, el estado en que estaba la obra, era útil, ¿no? Y creo que eso efectivamente al tribunal le resulta muy favorable. Bueno, pues acá pueden ver ejemplos claros de pues, sistemas que se están utilizando actualmente, pero yo quiero ahora preguntarle a Santiago que pasemos de un poco lo micro a lo macro. Si a ustedes les interesan actualmente todos los sistemas que se están utilizando en arbitraje internacional, todos nosotros los invitamos a consultar una guía que publicó hace poco IVA 40, en el que les trae uno a uno todas las herramientas que se están utilizando en arbitraje internacional, que dependiendo de sus casos pues pueden mirar si les sirve o no les sirve. Pero vuelvo con Santiago y luego voy a volver con Joel porque me pareció interesante lo que planteó. Y le anticipo, le quiero preguntar si existe o no la posibilidad de tener un arbitraje 100% tech, para entrar también a hablar un poco de empresas que están teniendo o implementando centros de resolución de conflictos. Para Santiago, pasamos a lo macro, acá se está hablando un poco de inteligencia artificial, de blockchain, etcétera, y tú fuiste muy enfático al comienzo en precisar que antes de implementar tecnología es necesario tener muy claro lo que se quiere comunicar. Cuando tú consideres que se supera esa brecha y ya quieres implementar tecnología, ¿qué crees que es lo más importante, no necesariamente para un arbitraje, sino en general también aplicado al derecho? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el ejemplo que daba Alberto del dron es una buena forma de entender cuándo se hace salto. Seguramente alguna de las partes, no sé si contrató un diseñador o contrató a alguien de experto en behavioral economics, pero es claro que la persona se dio cuenta que la forma más clara de comunicar su petición era con el dron. Digamos, no fue que alguien una noche antes dijo pongamos un dron, sino que ahí hubo un proceso de construcción de qué es lo que yo quiero defender, qué es lo que quiero demostrar y cuál es la forma más eficiente. ¿Contrato un perito para que me entregue un informe de 150 páginas o simplemente presento una imagen del dron? Y eso es precisamente un ejemplo de buen pensamiento de diseño, de entender cómo uno quiere comunicar las cosas y digamos
y de cómo, digamos, poder construir un mensaje claro. Y por ejemplo, ya, digamos, mirando el tema de saltos tecnológicos, digamos, voy a dar una respuesta de abogado, depende. Y es básicamente que la etapa de maduración de un prototipo solo se puede construir a partir de los fracasos. Y esto, digamos, también suena como una frase de un libro de superación personal, pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno empieza a prototipear y hacer estos ejercicios de iteraciones, es muy probable, y ojalá ocurra, uno se va a encontrar con fracasos, es decir, este prototipo no sirve, este prototipo no va para ningún lado. Y eso es fantástico porque el mismo hallazgo de que el prototipo no sirve permite entender que por ahí no es. Y no he gastado mucho dinero. Digamos, yo comparto con Joel el tema, comparto con entusiasmo su mensaje de acá también hay que pensar en temas de brechas digitales y brechas socioeconómicas, sobre todo en países tan desiguales como los latinoamericanos. Y digamos, ahí el tema es data y validaciones y construcción de métricas empáticas. ¿Y qué quiero decir con métricas empáticas? Ir y preguntarle a la gente, este prototipo sirve a una escala muy básica. Y cuando uno va encontrando ciertas tendencias de que cada vez las respuestas es que las validaciones le permiten a uno decir, este prototipo está funcionando, ya uno puede dar la escala, digamos, escalarlo y digamos, y ir, digamos, a fases digitales que por supuesto pueden implicar gastos superiores. Pero ¿por qué es importante hacerlo así y no al revés? Porque cuando uno lo hace al revés, y de nuevo en temas de acceso a la justicia y administración de justicia, donde los recursos en nuestros países son tan escasos, los riesgos de perder la inversión son muy altos. Y no estoy hablando, antes de la conferencia les contaba un caso que no tiene que ver con un país en vía de desarrollo. El estado de California, que es la octava economía del mundo y tiene una población más grande que la de Perú y Colombia, tenía un case management system en su sistema de cortes estatales muy anticuado. Y además ellos todavía, digamos, están en una etapa de transición a un expediente digital, pero era básicamente como actualmente ocurre en nuestro país y Perú, pues en Latinoamérica, digamos, el papel es el rey, entonces, digamos, era un proceso, digamos, todavía análogo. Y le dieron $2.000 millones a una consultora muy famosa que, para evitar demandas, no voy a mencionar, pero a los 6 meses la consultora le dijo al gobierno estatal de California, acá se nos acabó la bolsa de $2.000 millones y no tenemos un solo prototipo de Case Management System. Porque las instrucciones que habían dado era que ustedes nos tienen que dar información. Incluso en ese momento se había hablado de un sistema de blockchain para hacer todo el tracking de los procesos. Y fracasó rotundamente. ¿Y por qué fracasó rotundamente? Porque construyeron desde el principio una premisa de que tenía que ser digital. ¿Tiene que ser digital? Es muy probable. ¿Tenemos que empezar por ahí? No. Y digamos, de nuevo, el ejemplo del dron es muy, muy diciente. Me gusta que haya Alberto traído ese ejemplo porque, digamos, no conozco los costos de lo que hubiera sido producir un dron, pero yo creo que los costos de transacción entre presentar el video del dron y presentar un reporte de un perito de 150 páginas escrito por un ingeniero hablando de fatigas y de índices de fatiga y de fracturas, es muy probable que ese informe no hubiera tenido el mismo impacto para ese tribunal de arbitramiento que el que tuvo la imagen del dron, o el ejemplo del pasaporte biológico. Si ustedes van y entonces dicen, no, entonces vamos a tomar una muestra de sangre y entonces vamos a leer el examen de sangre, pues cuando yo me saco un examen de sangre y lo primero que hago es leerlo, no entiendo un carajo y cometo el grave error de irme a Google a ver qué dice. Lo mismo, el pasaporte biológico, solo con el uso del data y con la gráfica que dice que la tendencia es atípica, y eso es de nuevo, es un tema de empatía porque es a través del tacto y de la interacción, solo con observar que la tendencia es atípica, ya dispara una alarma y se entiende que hay un problema. Y no necesito de un lenguaje técnico ni un lenguaje incomprensible para entender eso. Entonces el mensaje acá, digamos, es pensar en macro es muy importante, pero para pensar en macro hay que validar con los usuarios y hay que insistir, yo insisto mucho en la construcción de prototipos de baja escalabilidad, con recursos muy escasos, y empezar ahí sí a pensar en la escalabilidad. Que uno puede fracasar después en la escalabilidad, sí, pero el rango o el porcentaje de fracaso va a ser
muy inferior. Y les pongo un ejemplo concreto de lo que yo creo que sería, digamos, un buen ejercicio en el mundo del arbitraje. Y digamos, yo no conozco muy poco el mundo del arbitraje, solo hasta mi clase de pregrado, entonces si digo una bestialidad les pido disculpas, pero digamos, yo me acuerdo en mi clase, en mis clases, en una clase de los Andes sobre mecanismos de solución de controversias, nos ponían a leer laudos arbitrales. Y como muchas de las sentencias que se escriben en nuestros países, yo no entendí nada. O eran demasiado largos y en serio me aburría leerlas todas. ¿Por qué no pensamos que, digamos, cuando estamos somos parte de un tribunal de arbitramiento o parte de un proceso arbitral, ¿por qué no escribimos más fácil? ¿Por qué no escribimos más sencillo? ¿Por qué no escribimos más corto? ¿Por qué no escribimos pensando hacia cuál es nuestro público? Por ejemplo, los laudos arbitrales solo lo leen los árbitros y las personas interesadas, probablemente no. Probablemente hay personas que tengan disputas similares y si el laudo es público que les va a interesar leerlo. ¿Por qué no empezar por construir prototipos de laudos arbitrales de fácil acceso, fácil consulta y fácil entendimiento? Y para eso no se requiere una inversión de $2.000 millones como trató de hacer el gobierno de California. Gracias, Santiago. Bueno, en aras de respetar el tiempo porque nos queda muy poco, voy a plantear 3 o 4 preguntas para que cada uno de nuestros panelistas la responda muy rápido. Para el doctor Alberto quiero preguntarle directamente qué opina sobre la posibilidad de que se presenten o no conflictos de leyes en materia de arbitraje y tecnología, y si usted considera que actualmente todos los sistemas que existen en el mundo se pueden pactar libremente para utilizarlos en un arbitraje, si la ley modelo de UNCITRAL lo permite, si el reglamento de arbitraje de la CCI lo permite. Al doctor Joel quiero preguntarle si considera que puede existir o no un arbitraje 100% tech, y acá simplemente quiero cerrar con una pregunta para los 3 panelistas, para que primero la responda Santiago. Estamos viendo empresas como eBay, Airbnb, que en sus cláusulas o en sus términos y condiciones están estableciendo centros de resoluciones de controversias, y por ejemplo Uber ya tiene también en sus términos y condiciones arbitraje. Hay un caso muy famoso que es el de Meyer, la class action, que utilizó directamente pues, el arbitraje que estaba previsto en este mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Y la pregunta muy concreta es, ¿ustedes creen que se va a presentar o no una proliferación del arbitraje ad hoc por adición de alguna manera? Básicamente que los centros de arbitraje ya no van a tener como el monopolio de resolver las disputas, y si por ejemplo con el blockchain, así como Uber intermedia árbitros y partes en disputa, yo puedo tener un arbitraje 100% tech en el que cualquier persona pueda meterse a un sistema de blockchain a ser árbitro y yo simplemente me pueda meter ahí y digo, quiero escoger al doctor Eduardo Silva Romero, o simplemente si estoy en una empresa ya sé que ella me va a resolver mi disputa rápido y no me toca irme al Hernando Morales a radicar una tutela. Esas son básicamente las preguntas para que muy brevemente nos den sus reflexiones. Empiezo entonces por el doctor Alberto, espero no haber abrumado un poco. Paso. No, a ver, yo quisiera tocar, qué pena que hacerle al político y darle la vuelta, pero quisiera tocar este último punto porque me parece bien interesante, y yo creo que digamos el arbitraje tech sin duda es posible, es decir, y digamos, si solamente atándolo a nuestra legislación que dice que en un arbitraje ad hoc las partes están libres de pactar el procedimiento como quieran, modificar las reglas, yo creo que eso es absolutamente posible, y de hecho el arbitraje internacional, digamos, sin perjuicio de que es administrado, pero con solo tener una audiencia, a veces ni siquiera tiene audiencias, es casi de por sí un arbitraje que las partes ni siquiera tienen que verse, es decir, es algo que yo creo que es sin duda posible. Pero lo que creo que tiene que pasar son 2 cosas, y lo primero, hago una reflexión en el sistema nacional, y es el arbitraje de consumo. Como sabemos, inicialmente el Estatuto del Consumidor no lo permitía, después se permite y se creó con el decreto, no recuerdo el número, la opción de pacto arbitral. Pues bien, yo no lo he visto, es decir, el arbitraje de consumo, y la mayoría de las relaciones que usted menciona y que donde se daría esto serían de consumo. Entonces yo creo que tiene que haber algún tipo de validación del sistema para su funcionamiento, es decir, tenemos que ver si funciona o no, y hace unos años, hace como 3 o 4 años, el Wall Street Journal sacó un artículo
criticando mucho, digamos, los pactos arbitrales en Estados Unidos, donde, por ejemplo, se pactaba que se podía, que se regulaba por la ley cristiana. O, es decir, hay una cantidad de situaciones que llevaban a abusos. Entonces, por ejemplo, cuando un empleado reclamaba una situación de abuso sexual en su oficina, se iba para arbitraje. Entonces la pregunta era, ¿esto es un tema que queremos llevar al arbitraje? Es decir, hay todavía una serie de barreras que yo creo que tenemos que superar. Y por ejemplo, no sé, uno pensando con Uber, que cuando uno le llegaba el recibo de Uber, le llegaba el recibo de la sociedad holandesa. Hacemos un arbitraje con Uber en Holanda, en Colombia, no hay. Creo que todavía hay mucha validación que tiene que haber en el sistema, y yo creo que, digamos, el éxito del arbitraje es precisamente la existencia de la Cámara de Comercio, que hay una serie de procedimientos ya aprobados, y yo creo que es eso lo que falta de desarrollo para poder lograr que este tipo de mecanismos tengan aceptación, que la gente lo empiece a vivir, a probar y que funcione. Pero lo que le digo, por ejemplo, el arbitraje de consumo, que es una posibilidad en Colombia, no conozco el primero, tal vez alguien sí, pero es algo bastante excepcional. La gente prefiere irse a la SIC o ante los jueces civiles del circuito. ¿Tú qué opinas, Joel, frente, por ejemplo, un sistema blockchain que sea un arbitraje 100% tech y yo simplemente pueda escoger a cualquier árbitro del mundo y resolver mi disputa porque no me tengo que mover a ninguna parte? A ver, 100% tech es imposible, porque ¿quién va a laudar? Partiendo nada más por eso, ¿no? Tiene que laudar a un humano. Ahora, alguien podrá decirme y pensar en lo siguiente, que yo también lo he pensado y luego me di cuenta de que estaba loco. Fíjense, los smart contracts, ¿no? Cierto, lo hemos escuchado, y tienen una traducción negativa y terrible, que son contratos inteligentes, porque en realidad el contrato no es inteligente, pues el que es inteligente es el abogado que redacta el contrato en últimas, ¿cierto? Son mecanismos que lo que hacen es, funcionan bajo una lógica muy sencilla. Si esto pasa, entonces la consecuencia es esto. Y usualmente se utilizan en cadenas de producción. Un ejemplo, McDonald's. Desde que siembran la lechuga hasta que venden el producto al público, ¿no? Entonces existe una serie, una cadena ahí de producción en donde siempre está validándose. Si esto pasa, entonces vas a la siguiente etapa. Si esta siguiente etapa se cumple, vas a la siguiente etapa. Imagínense que hay dos empresas, una empresa que va a producir la materia prima y la otra empresa que es la que va a recibir la materia prima. Y ambas empresas dicen, vamos a automatizar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y en la automatización vamos a hacer lo siguiente: si tú fallas en alguna de estas etapas de la cadena productiva, entonces tienes que pagarme algo. Si yo fallo, a su turno tengo que pagarte algo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a poner garantías de ejecución directa, también automatizadas. ¿Cómo así? Si es que tú fallas en esta etapa, el sistema va a mandar una alerta a mi cuenta bancaria y de mi cuenta bancaria se debita automáticamente la penalidad. Y al revés, si en el caso de que tú falles, ¿de acuerdo? Ahora, mi pregunta es, ¿las partes en autonomía privada podrían decir que esa conclusión de pago de penalidades o de cobro de las mismas podría ser un laudo arbitral? Y yo creo que no. Yo creo que no, porque la naturaleza es distinta. Acá estamos hablando simplemente de la ejecución de una garantía directa. Y además hay otro detalle, tanto en Perú como en Colombia necesitamos motivar las resoluciones judiciales, porque el arbitraje es jurisdicción, en mi país es jurisdicción. Entonces yo siempre digo, el origen de todos los males es que en mi constitución se diga que el arbitraje es jurisdicción, porque cuando eso ocurre, tienes que aplicarle los principios y garantías constitucionales a esa jurisdicción, y uno de esos principios es la debida motivación de las resoluciones judiciales. Entonces, si yo me encuentro frente a una respuesta que no está motivada, estoy frente a un acto que no va a ser amparado, no cae dentro del paraguas constitucional, con lo que podría tranquilamente, como ocurre en mi país, anularse. Esa decisión se podría anular sin ningún problema porque no hay motivación. Entonces, yo no creo que exista un arbitraje 100% tech. De hecho, en un libro en el que tú también has participado, que he traído para regalarlo, pero no sé a quién se lo voy a regalar, es sobre Derecho y Nuevas Tecnologías, que lo publicamos el año pasado en Lima, donde Camilo también escribió un artículo muy interesante. Yo me planteaba esta pregunta y llegaba a la conclusión de que existen infinidad de supuestos en donde no podemos hablar de tecnología pura. Primero, el laudo. Segundo, por ejemplo, medidas cautelares. Para ejecutar alguna medida cautelar, en muchos casos tú tienes que ir al Poder Judicial, jurisdicción ordinaria, uso de la fuerza pública, la coertio tiene el monopolio de eso, porque el árbitro no tiene esa facultad. Otro supuesto, árbitros de emergencia. ¿Cómo vas a utilizar tecnología en un supuesto de árbitro de emergencia? Otro supuesto, que es el más delicado aún, ejecución del laudo.
Porque no es que uno va a un arbitraje para tener un laudo hermoso de 600 páginas donde dice que has ganado. Lo que tú quieres es ejecutar el laudo. ¿Dónde vas a ir a ejecutar? No vas a ir al arbitraje. El arbitraje ya cumplió su papel. Tendrás que ir al Poder Judicial. ¿Cómo vas a implantar tecnología para ejecución de ese laudo en el Poder Judicial? Entonces, hay muchos pasos antes de entrar a hablar de un arbitraje 100% tech, pero eso no quita en modo alguno que la tecnología sí puede ayudar muchísimo, y de hecho es muy claro el caso en donde las videoconferencias, por ejemplo, ayudan un montón. O las videollamadas, digamos, eso antes era impensable, tenías que viajar, ¿de acuerdo? Pero ahora tienes un escenario, e incluso existen empresas con cabinas especiales, con audio, con sonido de primer nivel, y tú sientes que realmente estás en el mismo ambiente con las otras personas, que una está en Europa, la otra está en Asia y tú estás en Bogotá. Entonces, hay supuestos en donde la tecnología puede ayudar, pero hay otros en donde, digamos, ya de repente no estemos acá para presenciarlo, pero el tema de la inteligencia artificial también me genera algunas dudas, porque la inteligencia artificial siempre supone la preexistencia de algo y sobre eso recién das una respuesta. Entonces yo me preguntaría, en un caso concreto, ¿cómo una inteligencia artificial va a poder resolver un caso donde la buena fe sea pilar fundamental como principio general de interpretación de un acto para resolver la controversia? O sea, ¿cómo esa máquina va a leer una buena fe, no? Entonces creo que él sería ya, digamos, como que jalarlo mucho, no estoy muy convencido aún. No digo que no pueda pasar, pero no me llega a convencer del todo. Bueno, frente a eso hay posiciones muy divididas, se habla de cláusulas o pactos arbitrales inteligentes, laudos arbitrales inteligentes, incluso de inteligencia artificial súper inteligente, singularidad, pero yo simplemente quiero cerrar este panel preguntándole a Santiago sus reflexiones finales. Estamos un poco cortos de tiempo, como se dan cuenta podemos hablar mucho más de esta temática, pero ya será en otra oportunidad, y cerramos invitándolos al Speed Networking y con las palabras finales de Santiago. Bueno, aprovechando que es un viernes 6:20, voy a tomarme 40 minutos, no mentiras. No, muy rápido porque de nuevo es un viernes a las 6 de la tarde, pero primero, yo creo que quiero simplemente detenerme en dos cosas que ya mencionaron Alberto y Joel, y es por un lado hay una tensión evidente en usar, o un dilema constante y permanente en tratar de usar tecnología cada vez, por ejemplo, para reducir la congestión en la rama judicial o en los conflictos. Yo creo que a través de la tecnología uno puede tener impactos muy consistentes y muy claros en reducción de congestión judicial, pero por otro lado hay un problema enorme en la construcción del sesgo y pues en el principio de la igualdad entre las partes, porque digamos, ¿cómo nosotros garantizamos que efectivamente, por ejemplo en este caso de Uber o en estos casos de eBay, no exista, pues quien construye la cláusula es quien está prestando el servicio, y ahí hay un sesgo ya de entrada, hay un sesgo de que atenta contra la igualdad de las partes. Entonces ahí ya viene un tema de gobernanza pública, debe ser el Estado el que entonces debe regular este tipo de cláusulas, y debe ser el Estado el que debe entrar a dirimir, por ejemplo, estos posibles desigualdades en el sistema. Entonces yo creo que son preguntas difíciles que están muy lejos de ser resueltas, y de nuevo están muy lejos de ser resueltas por estas soluciones de caja mágica o de black box a través del blockchain o de inteligencia artificial. Y pues termino entonces con una cuña, nos encantaría que nos visitaran al Laboratorio de Diseño para la Justicia para que conozcan nuestro trabajo, particularmente en este momento estamos trabajando con diseñadores y ingenieros industriales, y también una aclaración que siempre hago y que me pide siempre el Head of Design del laboratorio: los diseñadores no trabajan con nosotros para hacer que las cosas se vean más bonitas y que tengan una paleta de color muy chévere como el background del foro. Hay toda una línea de diseño que se llama diseño de servicios, que es aplicar precisamente, entender en cada punto de contacto de un servicio cómo uno puede mejorar el servicio. Y entonces, pues dicho eso, creo que la invitación es, las puertas están abiertas para que conozcan el laboratorio, y para que ojalá ahorita en el Speed Networking también puedan mirar en LinkedIn donde pueden contactar diseñadores e ingenieros industriales para trabajar en estos temas de innovación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Le damos entonces paso a Felipe García, la Red de Arbitraje Juvenil de Cali, que va a hacer un pequeño anuncio que los quiere invitar, y pasamos por favor al Speed Networking. Mil gracias a todos ustedes por participar en nuestro tercer congreso.